no necesariamente son figuras congruentes. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de figuras congruentes, son figuras que son exactamente iguales en forma y en tamaño. ¿Ya? Por lo tanto, las figuras que son congruentes van a ser siempre equivalentes, pero las figuras que son equivalentes no necesariamente son congruentes. ¿Ya? Luego, avanzamos aquí. Vimos varios teoremas asociados, los vamos a ir repasando. Recordar que los triángulos que tienen la misma base y la misma altura siempre van a ser triángulos equivalentes. ¿Por qué? Porque al tener la misma base y tener la misma altura, obviamente van a tener la misma superficie. ¿Ya? Entonces ese es el primer teorema. Triángulos que tienen la misma base y tienen la misma altura, entonces tienen la misma área. Y acuérdense que nosotros en la clase anterior vimos un teorema que decía que los triángulos que tenían la misma altura, si tenían las bases distintas, las áreas iban a estar en la razón en que están sus bases. ¿Ya? Acuérdense de ese teorema anterior también. Luego vimos el teorema 2 que dice que si ustedes trazan una transversal de gravedad en cualquier triángulo, esas superficies de esos triángulos que se forman allá adentro tienen que ser iguales, porque son triángulos que tienen la misma base y tienen la misma altura. Entonces, siempre al trazar una transversal de gravedad se van a formar triángulos que tienen la misma superficie. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden hablar de la casa para ver cómo lo escucho? Claro, se escucha bien, perfecto. Se escucha bien, profe. Gracias. Entonces, teorema 3, seguimos. El teorema 3 era el que decía que en todo triángulo, al trazar todas las transversales, esos 6 triángulos que se forman ahí adentro tienen la misma superficie. ¿Ya? Recuerden que esos triángulos, ahí yo les demostré por qué ocurría eso, son puros triángulos equivalentes, entonces finalmente uno puede asegurar que al trazar todas las transversales, esos 6 triángulos son equivalentes. Ahora, ojo, al trazar las transversales los triángulos son equivalentes, no congruentes. Ahora, en el caso de que el triángulo ABC fuera, por ejemplo, un triángulo equilátero, ¿ya? En ese caso podríamos decir que esos 6 triángulos son congruentes y además equivalentes. Pero en un triángulo ABC cualquiera, si yo trazo todas las transversales, los triángulos que están ahí son solo equivalentes, es decir, solo tienen igual superficie. ¿Ya? Después, teorema 4. Dijimos que cuando uno trazaba todas las medianas, se forman 4 triángulos congruentes y equivalentes. Eso es para todos los triángulos. Ese triángulo ABC es un triángulo cualquiera. En un triángulo cualquiera, al trazar las medianas, se forman 4 triángulos congruentes y además equivalentes. Ojo, con la diferencia del anterior, porque en el anterior eran siempre solamente equivalentes, solamente en casos especiales, cuando uno trazaba en el anterior, lo vamos a mostrar al tiro, ahí eran solamente equivalentes al trazar las transversales, ¿ya? Caso especial, el del equilátero, que ahí se forman triángulos congruentes y equivalentes. Pero acá es siempre, en todo triángulo, cuando ustedes tracen las medianas, se van a formar 4 triángulos congruentes y equivalentes. ¿Ya? Luego, este teorema no me acuerdo si lo vimos, déjenme ver, sí, lo vimos, pero lo vamos a repasar igual. Recuerden que cuando ustedes tienen un paralelogramo y en el paralelogramo ustedes se den cuenta que tienen un triángulo además que comparte la base y la altura con el paralelogramo, como el área del paralelogramo es base por altura y el área del triángulo es base por altura dividido en 2, obviamente que el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo, ¿ya? Ahora, ustedes por lo general creen que el triángulo tiene que estar dentro del paralelogramo, no es obligación. Por ejemplo, estos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ABF, también tienen la mitad del área del paralelogramo, porque fíjense que comparten la base B y todos tienen la misma altura que el paralelogramo. Por lo tanto, importante, todos esos triángulos que están ahí, el ABE, este triángulo rojo y el verde que tenemos ahí, tienen la misma base y la misma altura. Esos triángulos son equivalentes, ¿ya? Pero además todos esos triángulos tienen la mitad del área del paralelogramo. Es decir, si el paralelogramo tuviera área 20, esos triángulos tendrían área 10. ¿Ya? Luego,
Ojo, este me parece que ya no lo habíamos visto. En un paralelogramo, cuando ustedes trazan las diagonales, se forman 4 triángulos. Ojo, en un paralelogramo cualquiera siempre vamos a decir que esos triángulos son equivalentes. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. En ese triángulo que voy a marcar aquí, el ADC, si ustedes trazan esa línea DO es una transversal de gravedad porque sale desde el vértice y cae al punto medio. Acuérdense que las diagonales en los paralelogramos se dividen. Entonces, este trazo con este trazo tienen que ser iguales. Entonces, yo estoy segura que O es punto medio. Entonces, cualquier trazo que une vértice con punto medio es una transversal de gravedad dentro de un triángulo. Entonces, inevitablemente, estas dos áreas son iguales en cuanto a superficie, ya no necesariamente los triángulos congruentes, ya. Y lo mismo pasa con este otro triángulo ABC. Si ustedes trazan esa línea que está ahí, que es AO, claramente eso es una transversal de gravedad y por la misma esta área con esa área tienen que ser iguales, ¿ya? Y lo mismo pasa en el triángulo DCB. En el triángulo DCB, cuando ustedes trazan esa línea es una transversal de gravedad, por lo tanto estas dos áreas tienen que ser iguales y por esa razón esas 4 áreas son áreas equivalentes o triángulos de igual superficie. Ahora, cuidado, en el cuadrado, si yo dibujo un cuadrado, el cuadrado es un paralelogramo, pero pasa que en el cuadrado, si yo trazo las diagonales, además de ser triángulos equivalentes, estos que se forman aquí, además son congruentes, o sea, ese triángulo y ese triángulo en el cuadrado son congruentes y equivalentes, ¿ya? En el rombo también va a pasar que son congruentes y equivalentes. Si yo trazo las diagonales dentro de un rombo, estos 4 triángulos que se forman ahí congruentes y equivalentes, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si yo trazo un romboide o un rectángulo, cuidado, en el rectángulo, si yo trazo las diagonales, solamente puedo decir que esas áreas que están ahí adentro, acá estas áreas son solo equivalentes. En el rectángulo, estos 4 triángulos no son congruentes, entonces tienen que tener cuidado con eso. En el rombo y en el cuadrado, los triángulos que se forman al trazar las diagonales son congruentes entre sí y equivalentes, pero en el rectángulo y en el romboide son solo equivalentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Seguimos. Acá está la explicación. Acá, poner atención ahí. Teorema 7, ojo con este. Si ABCD es un paralelogramo y dentro del paralelogramo nosotros tenemos una serie de triángulos, ojo, estos triangulitos que están pintados aquí de celeste, al sumar sus áreas, las áreas de esos triángulos va a ser la mitad del área del paralelogramo, ¿ya? Vamos a ver por qué ocurre eso. Miren, el área del paralelogramo es base por altura, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estos triángulos que están aquí adentro, todos tienen la misma altura que el paralelogramo. Y a lo mejor las bases de esos triángulos son distintas entre sí. Pero ¿qué pasa? El área de este triángulo es base por altura dividido en 2. El área de este triángulo, base por altura dividido en 2. El área de este, base por altura dividido en 2. Y así sucesivamente. Si ustedes suman las áreas de esos triángulos, fíjese, ¿qué va a pasar? Aquí van a poder conservar el denominador, todos tienen denominador 2, y además tienen altura h, entonces yo aquí voy a hacer una factorización, voy a factorizar por h medios, porque en todo se repite el factor h medios. Y fíjense que me queda h medios por p más q más r más t, y resulta que p más q más r más t es la base del paralelogramo. Entonces, la suma de esos segmentos es lo mismo que la base. Entonces, fíjense que lo que me queda aquí, en el fondo, es base por altura dividido en 2, porque esto es el área del paralelogramo dividido en 2. Entonces, si a mí me preguntan, ¿sabe que este paralelogramo tiene área 50? El área que está dentro de los triángulos, ¿cuánto es? La mitad. Ahora, me da lo mismo si hay un triángulo dentro del paralelogramo o si hay
1.000.000 de triángulos. El tema es que si todos los triángulos tienen la misma altura y la suma de las bases de los triángulos es la base del paralelogramo, usted puede decir que el área que está pintada ahí en celestito es la mitad. Insisto, me da lo mismo si tienen 1, 2 o 3 triángulos, y esto es para cualquier paralelogramo. Si yo tengo, voy a dibujar aquí, en un rectángulo, tengo 2 triángulos. Vamos a dibujar. Ahí. Y a mí me dicen, ¿sabe qué? Calcule el área que está dentro de los triángulos. ¿Cuánto es el área que tienen los triángulos ahí? Bueno, es la mitad del área del rectángulo. Es decir, si el área del rectángulo fuera 48, las áreas que están dentro de los triángulos, al sumarlas, serían 24. ¿Se entiende? ¿Ya? Y eso es para cualquier paralelogramo. Puede ser un rombo, un romboide, un rectángulo, ¿ya? Lo que sea. Para cualquier paralelogramo, si ustedes tienen triángulos que al final suman las bases y le da la misma base del paralelogramo y todos tienen la misma altura del paralelogramo, ustedes pueden usar este teorema. Allá en la casa, chiquillos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Ahí sí, ya. Otra cosa, tienen que aprender a fraccionar las áreas, porque estamos hablando de áreas que son iguales o áreas equivalentes. Bueno, en el caso del teorema anterior, el área de los triángulos era la mitad del área del paralelogramo, pero es importante que muchas de las preguntas asociadas a áreas y perímetros están asociadas a qué fracción está pintada o qué porcentaje de la figura está achurada. Entonces, ustedes tienen que conectar que cuando ustedes unen los puntos medios, por ejemplo aquí, de un paralelogramo, este paralelogramo ABCD, si yo le trazo esa línea que une los puntos medios, estoy dibujando 2 paralelogramos que tienen igual área, siempre y cuando que P y Q sean puntos medios, ¿ya? Entonces, es importante, voy a ir marcando aquí, que estas áreas son iguales, son equivalentes y además esos paralelogramos son congruentes. El paralelogramo DPQC con el PAPQ son congruentes y equivalentes, ¿ya? Ahora, si yo además de trazar esa línea, trazo esas líneas, fíjese, estoy trazando diagonales dentro de esos paralelogramos chiquititos. Entonces también es importante que siempre que yo trace una diagonal dentro de un paralelogramo, estamos trazando en el fondo triángulos, y las áreas de esos triángulos también son todas áreas de igual medida. Entonces, esos triángulos que están ahí son congruentes y también equivalentes. Acuérdense que cuando las figuras son congruentes, además son siempre equivalentes, tienen igual superficie. Entonces, vamos a trazar ahora los puntos medios, P, Q, M y R, y vamos a unir esos puntos medios. Fíjense que ahí me quedan 4 paralelogramos congruentes. Entonces, ¿qué pasa? Si a ustedes les dicen que se trazan, por ejemplo, esas líneas, estoy dividiendo cada uno de esos paralelogramos en 2 triángulos congruentes. Entonces, por ejemplo, a ustedes les pueden decir, ¿qué fracción está pintada acá? Entonces uno dice, entonces ahí yo tengo achurada una parte de un total de 8, eso es 1/8, ¿ya? Entonces es importante que tengan claro que siempre que dentro de un paralelogramo se traza una diagonal, la figura queda dividida en áreas de igual medida. Entonces, todas estas áreas son iguales y son triángulos congruentes y además equivalentes, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y si ustedes necesitan trazar líneas adicionales, háganlo, ya no es necesario que ustedes miren la figura y no le hagan nada, porque muchas veces ustedes creen que no es posible trazar líneas adicionales, ustedes pueden hacerlo, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que se acostumbren a usar los teoremas. Fíjense, aquí tenemos 4 cuadrados y me dicen que el lado de cada cuadrado es raíz de 2 y me preguntan por el área de la región achurada. Entonces uno tiende a pensar, mire, el área que tengo aquí son puros triángulos, entonces uno trata de calcularlo como base por altura dividido en 2. Piensen ahora que ustedes tienen teoremas que dice que si usted tiene un paralelogramo, por decir que el cuadrado es un paralelogramo, el área de ese triángulo es la mitad del cuadrado. ¿Por qué? Porque comparten la base y la altura, ¿ya? Entonces acuérdense de esa propiedad que acabamos de ver. Siempre que usted tenga un triángulo que comparta base y altura,
entonces el área de ese triángulo es la mitad. Entonces, el área del cuadrado, ustedes saben que es lado por lado. Entonces, el área del cuadrado va a ser 2. Inmediatamente, el área de ese triángulo es la mitad. Es decir, déjenme correr esto aquí, espérenme que estoy anotando. Ahí sí. Entonces, el área de ese cuadrado es 2 y por lo tanto el área del triángulo que está ahí adentro tiene que ser la mitad. Entonces, tenemos que el área de ese triángulo es 1 y como me están preguntando la región achurada, sumo esas áreas y obviamente que el área achurada va a ser 4. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Estos son ejercicios del libro, no son de la guía por si acaso. Fíjese aquí. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, D y E son puntos medios. Entonces yo al tiro tengo que levantar las alertas y decir, a ver, si D y E son puntos medios, ¿ya? ¿Cómo se llaman estos elementos secundarios que unen vértice con punto medio, vértice con punto medio? ¿Qué son CD y EP dentro de ese triángulo? ¿Alguien sabe? Acuérdense los elementos secundarios. ¿Qué elementos? Profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo se llama el segmento que une vértice con punto medio dentro de un triángulo? Simetral. Se llama transversal. Transversal de gravedad. Pónganse los nombres. Y resulta que si uno no se sabe el nombre, menos se va a aprender el teorema. Vamos a retroceder, porque para que se den cuenta lo importante es que se aprendan los nombres. Porque hay una propiedad que dice que si ustedes trazan las transversales de gravedad dentro de los triángulos, se forman 6 triángulos equivalentes. Entonces, como mire, chicas, se van a aprender el teorema si no se sabe el nombre del elemento secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, apréndanse los elementos secundarios: altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad y mediana. Se tienen que saber al revés que al derecho las definiciones. Si yo uno vértice con punto medio, se llama transversal de gravedad y hay un teorema para eso. ¿Estamos? Entonces, háganse las fichas de resumen, les he dicho. ¿Ya? Vamos. Volvemos al ejercicio. Entonces, aquí estamos. Pasa que estas son transversales de gravedad y a mí me están diciendo que el área del cuadrilátero ADFE es 12. Entonces, si ustedes trazan la tercera transversal de gravedad y eso que está ahí tiene área 12, entonces esos dos triángulos tienen la misma área y no solo ellos, sino que todos los demás. Por lo tanto, el área del triángulo ABC es 36, 6%. ¿Se entiende? Pero si ustedes no saben qué es lo que es una transversal de gravedad, jamás, nunca lo van a asociar con el teorema. Por eso es tan importante que usted sepa decir qué es lo que es una altura, qué es una mediana, qué es una bisectriz, qué es una transversal, ¿ya? ¿Qué es una simetral? La simetral es perpendicular por el punto medio. La altura sale de un vértice, cae perpendicular al lado opuesto o a su prolongación, ¿ya? Entonces, vayan repasando elementos secundarios porque si no se aprenden las definiciones van a tener problemas porque no se van a poder aprender los teoremas, ¿ya? Seguimos. Pregunta 2. Dice, el triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles de base 8. D es punto medio de BC y el trazo FE mide 4 centímetros. ¿Cuál es el área del triángulo ABC? Ya. Entonces, primero, vamos a anotar la información. Tenemos una base que mide 8. Nos dicen que D es punto medio. Entonces yo digo, bien, eso es una transversal de gravedad. Entonces ahí me doy cuenta, D punto medio, D transversal de gravedad. Además, ojo, nos dicen que el trazo FE mide 4 y me preguntan por el área del triángulo ADC. Entonces, generalmente cuando ustedes les preguntan por área de un triángulo, a su mente solamente viene base por altura dividido en 2. No, ahora tenemos más propiedades. ¿Por qué? Porque aquí, ojo, AD es una transversal. CE, ¿qué es lo que es CE si sale desde un vértice y cae al punto medio? O sea, perdón, no cae al punto medio. En este caso es perpendicular. CE, altura, pero nosotros sabemos que la altura en un triángulo isósceles, la altura que cae a la base, además de ser altura, es... Transversal de gravedad. Esto, al fin despertaron.
ya altura, bisectriz, simetría transversal. Entonces, como yo sé que ahí coinciden los elementos secundarios de la base, entonces yo tengo claro que esto también es una transversal, y esta también es una transversal. Entonces ahí tengo trazadas dos transversales. Además, puedo trazar la tercera transversal. Entonces, todos esos triangulitos que están ahí, que tienen en común, tienen la misma área. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que ustedes tienen en el triángulo ABF, tienen base y tienen altura, entonces pueden calcular el área del triángulo ABF. Entonces, yo digo 8 por 4 dividido en 2, que es 16, ¿cierto? Como yo conozco el área de ese triángulo y claramente esto es altura, transversal de gravedad, acuérdense que en el triángulo aquí coinciden los elementos secundarios y nosotros ya sabemos que todos estos triángulos tienen la misma superficie, por lo tanto todos ellos van a tener área 8. Entonces, el área del triángulo que yo ando buscando, el área del triángulo ADC, es 3 por 8, que es 24. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Ya, vamos así. Chiquillos, si no calzan a tomar apunte, acuérdense que no importa porque yo esto después se lo subo. Profe, Dígame. ¿por qué el área era... ¿Quién me habla, Jairo? Sí. Ya, Jairo, repíteme la pregunta que no te escuché. ¿Que por qué el área daba 3 por 8? Porque te están preguntando por el área del triángulo ADC. Y tú sabes que, fíjate, primero calculamos el área del triángulo ABF, base por altura dividido en 2. ¿Estás viendo ese triángulo ABF? Sí. Ya. Este triángulo tiene área 16, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos triángulos son iguales. ¿Por qué? Acuérdate por el teorema de la transversal de gravedad. Acuérdate que BG es transversal, AD transversal, CE transversal. Vamos a devolvernos a ese teorema porque es el que no tenéis claro. Mira, acá. Cuando tú trazas todas las transversales, ¿cómo son las áreas ahí, Jairo? Iguales. Ya. Entonces, aquí están trazadas... Ahí, se me perdió. Acá. Aquí están trazadas todas las transversales, pues entonces todos esos triángulos, ¿cómo son en área? Iguales. Iguales. Entonces, si el área de este triángulo es 16, cada una de esas áreas es 8, ¿cierto? Sí. Y todas las demás tienen que ser 8, ¿sí o no? Sí. Y este triángulo, fíjate que me están preguntando por el área del triángulo ADC. ¿Cuánto es el área? 24. 3 veces 8, porque es 24. Ahora sí. Profe, es que me había confundido porque pensé que era ACB. Ya. Por eso. Ahí sí. Ya, profe, gracias. Seguimos. Pero mira el color que le pongo para marcarte el triángulo. ¿Tú crees que eso no me cuesta a mí? Ya, te pongo ahí todo el... Déjame ver atención. Ya. Perdón, profe. Seguimos. Ya, vamos. Siguiente. Fíjese. Dice, en el triángulo ABC de la figura adjunta, MN es mediana. Entonces, ¿qué porcentaje del área del trapecio ABNM del área del triángulo ABC? Ya. Entonces, cuando a mí me preguntan qué porcentaje, primero hagan la fracción. Eso es súper importante porque qué porcentaje, acuérdense que los porcentajes son fracciones con denominador 100. Entonces, si a mí me preguntan qué porcentaje, primero voy a hacer una fracción entre el área del trapecio y el área del triángulo ABC. Entonces, ¿qué pasa? Como MN es una mediana, yo sé que la mediana une los puntos medios y cuando yo trazo todas las medianas, ¿cómo son esos 4 triángulos que están ahí? Equivalentes, pero además congruentes. Muy bien, son triángulos congruentes y además equivalentes. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que todas esas áreas son iguales y por lo tanto el área del trapecio, A y el área del triángulo es 4A. Entonces lo que tenemos ahí son 3/4 y 3/4. ¿Se acuerdan cuando vimos porcentaje? Yo le dije, ¿qué porcentaje tiene asociado a la fracción 3/4 de memoria?
25%. 75%. Ahora, para los que no están en contacto con los porcentajes, los invito a repasar la diapositiva de porcentaje. Acuérdense que ustedes aquí amplifican por 25. ¿Por qué amplifican por 25? Porque un porcentaje es una fracción con denominador 100. Entonces yo sé de memoria que el 3/4 es 75% y no necesito amplificarlo, ¿ya? Pero en el fondo, para los que no lo tienen asociado, es eso. Ya. Seguimos. Así que tengo perdido el lápiz aquí. Ahora sí. Déjeme borrar. Miren, pregunta del libro también, así que los que están trabajando con el libro, aquí ya tienen varias preguntas resueltas. Dice, en la figura L1 paralelo con L2, o sea, ahí son dos líneas paralelas, y nos dan un paralelogramo ABCD, y nos preguntan en qué razón está en el área del paralelogramo con la suma de las áreas de sus triángulos, el ABG y el ABF. Entonces, poner atención, esos triángulos que están ahí tienen la característica de que comparten la base y la altura con el paralelogramo. Entonces pasa que el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo, o al revés, el área del triángulo es la mitad del área del paralelogramo. Acuérdense del teorema. Entonces, si el área del paralelogramo es B, el área de ese triángulo es B medios, ¿cierto? Pero a mí me están preguntando por la razón entre el área del paralelogramo y la suma de las áreas de esos triángulos, ¿ya? Obviamente que esos triángulos, como tienen la misma base, van a tener la misma altura, van a tener la misma área. Entonces, ahí tenemos la razón entre el área del paralelogramo, que es B, y la suma de las áreas de los dos triángulos, que son B medios. B medios más B medios me va a dar B. Y por lo tanto, la razón entre la suma de las áreas, o sea, la razón entre el área del paralelogramo y la suma de las áreas del triángulo va a ser 1 es a 1. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, acuérdense, todo triángulo que comparte base y altura con un paralelogramo, su área mide la mitad del área del paralelogramo. Seguimos. Poner atención. Ya, miren aquí. Dice, en la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo, donde P, Q y R son puntos medios de los lados respectivos. ¿Qué fracción es la región achurada de la no achurada? Fíjense que aquí me preguntan qué fracción. Es más o menos lo mismo que qué porcentaje, ¿ya? Puede decir que una fracción usted la puede llevar a porcentaje de manera muy fácil, amplificando y dejando un denominador 100. Ahora, en este caso es solamente la fracción. Fíjense que les dicen que P, Q y R son puntos medios. Cuando ustedes tengan puntos medios, ojo, dividan la figura en partes iguales. Es decir, si yo trazo esa línea, ahí yo estoy dibujando una línea que está dividiendo el paralelogramo en dos paralelogramos congruentes. Es decir, el paralelogramo de arriba, el DPRC, es congruente con el PABR. Y si yo trazo esa línea, estoy formando 4 paralelogramos chiquititos, ¿ya? Y luego les estoy trazando las diagonales. Entonces, todas esas áreas son congruentes, porque son triángulos congruentes, y además equivalentes. Entonces, lo que yo tengo achurado ahí, ¿ya? Ojo, que dice qué fracción es la región achurada de la no achurada, cuidado con eso. No dice qué fracción es la achurada del cuadrilátero ABCD, ¿ya? Entonces, las fracciones achuradas son 2 partes, y las que no están achuradas son 6, ¿ya? Si a mí me dijeran, ¿qué parte es la fracción achurada del total del paralelogramo ABCD? Ahí yo diría 2 de 8, pero no son 2 de 8, son 2 de 6, porque es achurada de la no achurada. Por lo tanto, eso es 1/3. A ver, ¿quién se acuerda? Si a mí me lo pidieran en porcentaje, ¿qué porcentaje es la fracción 1/3? 33,3 infinidad. Tiene una carita feliz. Muy bien, chiquillos. Ya, entonces,
Acuérdense de eso, 1/3 es el 33,3 periódico por ciento, si se los llegan a preguntar en porcentaje. O también puede ser el 33, 1/3%. Entonces ustedes tienen que tener asociados esos porcentajes, esas fracciones al tiro un porcentaje, ¿ya? Seguimos. Déjenme borrar. ¿Dónde tengo esto? Se me perdió acá. Dice, el área del polígono de la figura adjunta en función de A. Ya, fíjense que este es un polígono que tiene forma de como una L, ¿cierto? No un polígono tradicional. Bueno, ustedes están acostumbrados a calcular área de triángulo, de cuadrilátero, de rectángulos, trapecios, deltoide, pero esto tiene una forma diferente, ¿cierto? Bueno, subdividan la figura. Por ejemplo, ustedes pueden aquí proyectar esa línea. Y al proyectar esa línea, están formando un rectángulo aquí, ¿cierto? Y calcular el área del rectángulo es fácil, ¿cierto? De hecho, como es un rectángulo, estos lados son de igual medida, ¿cierto? Y claramente este trazo de aquí, como el trazo completo mide 3A, este trazo tiene que medir 2A. Entonces lo que tenemos aquí es un cuadrado. Entonces es el área de un cuadrado más el área de un rectángulo, nada más. Y el área del cuadrado es el lado del cuadrado y el área del rectángulo es largo por ancho. Y ahí tenemos el área del rectángulo y el área del cuadrado. Y ahí tenemos 9A cuadrado. Bueno, de todas maneras, si les llegaran a preguntar por el perímetro, chiquillos, no les preguntan en este caso por el perímetro, pero acuérdense que el perímetro es el contorno. Entonces, si a ustedes les preguntan por perímetro, tienen que sumar ese trazo, más ese trazo, más ese trazo, más ese trazo, más ese, más ese. Entonces, tienen que tener cuidado, porque a veces cuando ustedes les preguntan por el perímetro, suman el perímetro del cuadrado y el perímetro del rectángulo, y no, porque esa línea de ahí no se cuenta, porque se cuenta solo el contorno. Cuidado con eso, ¿ya? Ya. Dice, el perímetro de un cuadrado es 4 raíz de 10. ¿Cuál es el área de dicho cuadrado? Si a mí me dan el perímetro, acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados, y aquí todos los lados son iguales, por lo tanto cada lado mide raíz de 10. Y si me preguntan por el área, claramente el área es lado por lado. Acuérdense que también en los cuadrados se pueden usar las diagonales, pero si tenemos el lado, obviamente que es más fácil trabajar por lado, multiplicando lado por lado. Y ahí tenemos que el área de ese cuadrado es 10. Ya, y ahí tenemos el resumen de los tríos pitagóricos, que no los tienen que olvidar. Acuérdense del trío 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, y no olvidar todas las fórmulas de área y perímetros de cuadriláteros, de triángulos, ¿ya? Y lo que vimos la clase anterior, que fue área y perímetro de círculo y circunferencia, que es lo que vamos a revisar a continuación, ¿ya? Entonces, chiquillos, con esto nosotros cerramos la parte de área y perímetro. Ya hemos visto todo lo de área y perímetros, y ustedes pueden hacer el material 14 ahora. Acuérdense que partimos al revés, ¿ya? El material 14 está en su cuadernillo, así que ese está listo, lo pueden trabajar directamente desde ahí, pero el material 16 lo tenían que descargar, y el 15 también, porque ese viene en el cuadernillo número 4, ¿ya? Entonces, voy a poner en pantalla el PPT para que hagamos la corrección del material 16. Entonces, los que trabajaron en el material 16, ahora me hacen sus preguntas, pero primero voy a pasar la lista, ¿ya? Así que denme unos minutitos y de ahí continuamos con la corrección. Ahora,